El tema que voy a tocar hoy, puedes bajarle un poquito porque no me deja hablar a gusto, please. El tema que voy a tocar hoy salió de una plática que tuve con una persona hace unos días y me comentaba, pues estábamos platicando sobre el sufrimiento del ser humano, especialmente del creyente, ¿no? Y es algo que durante muchos años se ha estado debatiendo o se ha estado, por decir, filosofando al respecto. Y eso es el por qué el cristiano o el creyente sufre, no por qué pasamos las personas por ciertas tribulaciones o aflicciones. No sé si a ustedes les ha pasado por su mente, cada vez que pasa alguna dificultad nos preguntamos, bueno, ¿qué hice yo? Yo creo que a todos les pasa por la cabeza ese pensamiento, ¿no? El problema es que hoy en día el problema de ese pensamiento se ha dado a raíz de una filosofía humana que se ha popularizado muy a menudo, muy frecuentemente. Se ha hecho muy popular, especialmente por las redes sociales, ¿no? Que le hablan del karma. Es que el karma y todo lo que pensamos los seres humanos viene por ciertos paradigmas que estamos con los que nosotros crecemos. El pensamiento que nosotros tenemos o las ideas que nosotros tenemos son dadas por las personas con las que nos juntamos, o por nuestros padres, o por la escuela, o por el trabajo, por el lugar donde nos desarrollamos. Dicen que hay un dicho que dice que la persona es un resultado de las 5 personas con las que más se junta. Entonces, decían, si tú quieres ser de cierta manera, júntate con 5 personas que sean de esa manera. No, nosotros no podemos ser de una forma mientras estamos teniendo relación con otras personas que son opuestas a lo que queremos ser. Por lo tanto, el pensamiento que tenemos, que fluye por nuestra cabeza, es resultado de eso. Se le llama un paradigma. Entonces, nosotros cuando crecemos, especialmente en la cultura en la que crecemos, se da de manera muy popular de pensar que nos pasan ciertas cosas porque las merecemos. Y muy popular se hizo últimamente eso de que el karma, el karma le va a llegar. No sé si han escuchado esa. Es que es karma, esa filosofía no existe en la Biblia, no existe tal cosa. Porque eso dice que si yo hago algo, yo voy a recibir algún premio a cambio de eso. Si hago algo bien, me va a pasar algo bueno. Si hago algo mal, me va a pasar algo malo. Entonces, cuando el creyente pasa por alguna dificultad, inmediatamente por ese paradigma que tenemos pensamos que si hicimos algo mal. Hice algo mal. Señor, me estás castigando porque hice algo mal. Y me decía esta persona, es que me habrá pasado esto porque hice algo mal. Le dije, bueno, pues si esa es la filosofía o eso fuera una verdad, entonces Peña Nieto estuviera en la cárcel, los diputados no estuvieran ganando lo que ganan, no habría narcos, Obama estuviera en el Medio Oriente. O sea, si la gente va a recibir el castigo por lo que hace, bien o mal, pues entonces el mundo sería diferente, ¿no? Pero no funciona así. Le digo, o sea, si tú que eres creyente no recibes el castigo por lo malo que haces, ¿tú crees que aquellos impíos no deberían de recibir hasta peor? ¿Y los ves si acaso en la cárcel? Aquellos que cometen algún delito, aquellos que dicen que el ejército fue el que desapareció a los 43 estudiantes, pues no deberían de estar recibiendo un peor castigo de lo que hicieron ellos. Y eso que ellos no son ni creyentes, esos que dicen que fueron los soldados, ¿no? Bueno, si esos soldados cometieron un delito o hicieron algo mal, ¿no deberían de estar pagando una condena peor? Por lo tanto, si no aplica al impío ese castigo o esa idea, menos va a aplicar al creyente. Entonces le digo, no, nosotros no sufrimos porque hicimos algo mal. Inclusive un escritor muy famoso
que no sé si lo conocen, se llama C.S. Lewis. ¿Han escuchado de C.S. Lewis? ¿No? Muy poco sí. Bueno, si han escuchado de las historias de Narnia, pues él es el que escribió las de Narnia. Ahora sí saben de Narnia ya todo el mundo. Bueno, es una serie de libros de niños escritos por un autor cristiano. Y él escribía muchos libros al respecto. Y durante muchos años se ha escrito sobre lo que él le llamaba el problema del dolor. Y el problema del dolor es una de las respuestas o una de las preguntas más difíciles de contestar en el creyente. ¿Por qué paso por dificultades? ¿O por qué paso por tribulaciones? Y nosotros pensamos que nosotros debemos de, automáticamente les digo, por la idea que nos han puesto en la cabeza de que en el momento que nos convertimos, ya debemos de ser libres de algún tipo de sufrimiento, de problema. Me dicen, ya no aplica a mí porque ya soy creyente, ya me convertí. Y pensamos que ya somos exentos. Y no somos exentos de eso. Inclusive, la persona que más sufrió en toda la historia, si estamos nosotros pensando en que si recibimos lo que merecemos o por lo que hacemos bien o mal, la persona que más sufrió de la manera más horrenda fue Jesús. Y él no cometió ningún solo pecado, ningún solo error. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que ahora que soy creyente, debo de ser libre de eso porque ya creo? O si debo de yo recibir un castigo a cambio de lo que hice mal. Entonces Jesús fue el peor pecador. Sí, con esa idea nosotros vivimos. Cuando él sufrió durante años persecución, dice la Biblia cómo él predicaba y lo querían matar y lo querían apedrear y cómo se les escapaba. Y a final de cuentas de todo se resume su vida en una crucifixión y de la manera más horrible. Fue el que de peor manera fue crucificado. Porque los demás los agarraban. A los criminales que crucificaban, los agarraban y los crucificaban, pero a él no, a él lo latigaron, lo hicieron cargar la cruz, le pegaban, lo pateaban, le hacían una serie de cosas y le ponían una corona de espinas. O sea, no nada más sufrió dolor, también sufrió humillación, también le hicieron pasar por una cierta de lo que le llamaban la vía dolorosa, ¿no? Pues por eso se llama la vía dolorosa. Porque los criminales no pasaban por eso, ellos simplemente los crucificaban. Y ellos merecían ese tipo de castigo. En el sentido de que cometieron un crimen, pues iban a ser castigados. Probablemente hoy en día decimos la crucifixión es una tortura, claro que sí es una tortura, no lo vemos como algo bueno. Pero si había alguien quien no merecía ese castigo, pues era el Señor Jesús. Sin embargo, el creyente dice, bueno, ¿por qué me pasa esto si yo soy ya creyente? Bueno, al que está siguiendo sufrió peor, entonces a ti ¿qué te hace especial para no sufrir? Y eso es lo que nosotros debemos de entender hoy en día como creyentes, porque pasamos por algún problema y primero cuestionamos a Dios, bueno, ¿por qué me pasa esto? O también nosotros decimos, ¿qué hice yo mal? Pero nosotros debemos de entender que el sufrimiento, la tribulación por la que pasamos, no es un resultado de lo que hacemos necesariamente, sino que es algo que el Señor permite que pasemos por él para cambiarnos, para romper los paradigmas con los que hemos crecido. Aquellas personas que se convierten al Evangelio ya de grandes, ¿cuántos se convirtieron ya a mayor edad? Y se ponen a pensar en lo que hacían de jóvenes y dicen, no, pues yo estaba bien mal. No, sin que lo comenten con nadie, sino simplemente haciendo memoria, híjole, no, estaba re mal, todo lo que me enseñaba estaba mal, todo lo que vivía estaba mal. Y gracias a Dios ahora cambié. Dice un dicho, bueno, los que saben de geología en la secundaria, se recuerdan que decía que para crear un diamante, ¿sí saben cómo se crea un diamante? El diamante se crea con presión, con la edad y con la presión. Por eso los diamantes los encuentran en los cerros y en las cuevas, porque el peso de la tierra del diamante, esa presión hace que el carbono se fusione de tal manera que crea un diamante. El diamante, siendo la sustancia más dura, de las más duras que hay en la naturaleza,
¿Por qué? Porque recibe el peso de toneladas y toneladas y toneladas de un cerro. Y esa presión y el tiempo hacen un diamante. Para producir, por ejemplo, los collares de plata y de oro que tienen, se tiene que pasar por fuego para poderlo moldear. Entonces la misma naturaleza nos enseña que para crear algo bello y algo bueno, se necesita pasar por algún tipo de sufrimiento. Para nosotros recibir salvación tuvo que el Señor Jesús pasar por el sufrimiento. Si era nada más la idea de que morir, simplemente morir, y era el acto que necesitaba para hacernos libres de pecado, bueno, ¿por qué no destinó Dios que nada más fuera crucificado y muriera? ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso? Si nosotros leemos Génesis 18:25, desde el principio podemos ver lo que dice la palabra al respecto. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Que preguntaba esta persona, dice, bueno, ¿por qué me pasa esto y al otro no le pasa? Y es una pregunta que se hacía desde el inicio de la creación. Dice, ¿por qué le pasa lo mismo al impío que al justo? Pero dice la Biblia que el juez que ve todo, él le va a hacer justicia al justo. Pero hay que romper esos paradigmas. Recuerden que seguimos siendo seres humanos, y como seres humanos nosotros tenemos esas ideas creadas en nuestra cabeza. El peor problema que tiene el hombre es que tienen bien mala memoria. Bien mala memoria. Inclusive dicen, ¿por qué siguen votando por el PRI? Yo no estoy diciendo que votan por un partido u otro. Simplemente es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué siguen votando por el PRI si siempre nos hace la misma? Pues porque la gente tiene bien mala memoria. O sea, agarran y se meten y roban, y el siguiente trienio o sexenio votan por el mismo. Pues oye, pues que no te estás dando cuenta. Pues es que tenemos mala memoria. El ser humano tiene mala memoria, y la única manera de volver a recabar la memoria es que cambie nuestra programación, por decirle así. Eso que se llaman valores. Los valores son algo absoluto. Los valores no significa que es algo bueno, es algo absoluto. Es tu forma de ser. Puedes tener valores buenos o puedes tener valores malos, dependiendo de cómo te desarrollaste y quién te educó. Entonces lo que el Señor quiere hacer con la vida del creyente es cambiar esos valores. Pero no los vamos a cambiar simplemente cambiando un switch. Nosotros leemos Romanos 9:20. Romanos 9:20, que es la pregunta que siempre nos hacemos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, la queja de muchos, ¿no? ¿Por qué me hiciste así? Ahorita la idea que está corriendo por el mundo es, o la noticia más viva que hay, es sobre, por lo menos en Estados Unidos, es sobre los transexuales ya, ¿verdad? Que andan, el hombre que quiere ser mujer, la mujer que quiere ser hombre, y que ahora se viste así, pero le siguen gustando las del otro, y es un relajo. Y es que yo soy un hombre que nací en el cuerpo de una mujer, y que yo soy una mujer que nací en el cuerpo de un hombre, y luego al rato yo soy un perro que nació en el cuerpo, y ya hay de todos, en serio, las noticias. Ahorita hay hasta sacaron una tienda para adultos que quieren ser bebés. En serio, o sea, suena, y hay adultos que ahora que dicen, ya no quiero crecer, yo soy un bebé que nací, que estoy en el cuerpo de un adulto. Y se comportan con bebés, hasta tienen cunas de adulto. En serio, se oye chistoso, pero la verdad no sé si reírme, me dé lástima, me dé tristeza, o me den ganas de darles unos garrotazos para que agarren la onda. Pero hay de todo. Y entonces el hombre hoy en día, no, es que Dios se equivocó, yo debía haber sido mujer, o yo debía haber sido hombre, o yo debía haber sido perro, porque hay unos que son perros también, hay hombres y mujeres que se creen perro.
y que traen la correa y caminan gateando, están en su casa y la esposa o el esposo o el que tengan ahí lo trata como perro y lo hace ladrar. O sea, en serio, en las noticias sale. Me suscribo ahí a una página de una persona que se llama Michael Brown, un doctor teólogo, es judío mesiánico, y él tiene un programa de radio y trata todos esos temas. Y dice, ya es el colmo, o sea, ya se creen perros, se creen bebés, el hombre que se cree mujer, a veces es un relajo ya. Y siempre cuestionando a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Y lo peor es que dicen, Dios se equivocó, pero no creo en Dios. Bueno, entonces se equivocó o no, pues. Si no crees en Él y se equivocó. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero dice la Biblia, bueno, ¿tú quién eres para reclamarle a Dios? ¿Tú qué sabes que está queriendo Él hacer contigo? Y es muy común que el ser humano siempre lo cuestione todo. Inclusive Romanos 3:23 dice, como todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos nosotros reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué me hiciste de cierta manera? ¿Por qué soy así? ¿O por qué me pasa esto? No somos nadie nosotros para reclamar. Ese es el primer punto. El ser humano no es nadie para reclamarle a Dios de por qué le pasa o no le pasan las cosas. Inclusive de acuerdo a la palabra en Génesis, el ser humano vive bajo una maldición continua por haber pecado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos? Bueno, empieza ese proceso de transformación. El pecado, fíjense, lo hemos dicho muchas veces, la palabra pecado en su origen, en el hebreo original, no significa hacer mal, como nosotros tenemos la idea de que es pecado, que hicimos algo mal. Significa fallarle al blanco, o sea, de que nosotros tenemos que hacer las cosas de cierta manera y no las hacemos de esa manera. ¿Sí me explico? O sea, el Señor nos dice, debes de hacer las cosas así. Al no hacerlas de esa manera, eso se le llama pecado. Pero no significa hacer las cosas mal, o sea, porque hay pecado hasta en el comer. Pues te dice, come de esta manera y no lo hacemos, y luego al rato, ay, Señor, ¿por qué me enfermo? Porque Él te está diciendo que comas de esta manera. ¿Por qué soy diabético? Porque Él te dice que comas de esta manera y no lo estás haciendo. Pecado, le fallaste al blanco y la consecuencia es que te enfermas. ¿O no? ¿Sí? O de repente, ya soy creyente, entonces ya como, ya me arrepentí, coma lo que quiera, no me voy a enfermar nunca. A ver, cómanse unos tacos de birria bien enchilosos. Pero bien, ¿qué les va a pasar el siguiente día? Van a tener chorro, ¿verdad? ¿O no? Yo siempre cometo el error el Señor me está enseñando, cada vez con la edad menos puedo comer los burritos de playa, los burritos jalapeños, que le ponen un montón de chile, y me los como y de repente lo empiezo a probar y siempre que lo pruebo me acuerdo, mañana voy a tener chorro. ¿Y qué pasa? El siguiente día dando malo el estómago. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ¿qué me está enseñando el Señor? Me está diciendo, ya no tienes 18 años para comer con tanto chile, te va a doler el estómago. Pero no aprendemos. Dice Romanos 8, 21 y 22. Romanos 8, 21 y 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, el ser humano está gimiendo, la creación está pidiendo cambio. La creación está diciendo ya debemos de ser diferentes, ya no está con dolor. Y es normal, el creyente no está exento de eso. Ay, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque estás aprendiendo una lección. Y ahora para muchos puede ser una lección económica, puede ser una lección emocional, puede ser una lección, de relaciones, etcétera. Por ejemplo, si uno tiene bien mal genio en el trabajo
y siempre lo están corriendo de los trabajos y luego se anda quejando, ay Señor, es que siempre me corren, es que siempre me peleo con mi jefe. Pues te va a decir, pues aprende la lección, no te estés peleando. Pero como les digo, tenemos mala memoria. Ay Señor, ¿por qué siempre la riego económicamente? Nunca me va bien. Pues es que no has aprendido la lección. ¿O acaso decimos, no Señor, ya me arrepentí, ya me convertí, ahora si me va mal en el trabajo, sácame de él? Y empezamos a pedirle al Señor la restauración económica y esperamos ganarnos la lotería. Como si, el Señor me va a reponer eso que perdí, me voy a ganar la lotería para que ya me saque de mi crisis económica. ¿Saben qué? Les aseguro que no va a pasar eso. Porque el problema no era que no te habías ganado la lotería. El problema era que no estabas haciendo algo bien. Inclusive en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32 al 35. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor ya está tratando con el hombre para cambiarlo. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel estaba diciendo, tienen que aprender, tiene que caer, tiene que ser depurado, y el Señor lo permite para que nosotros seamos limpiados y emblanquecidos. Porque pensamos que el sufrimiento es un castigo, o la aflicción es un castigo. Y no siempre es un castigo. El sufrimiento es una lección. Porque si se trata de castigo por hacer el mal, como les digo, los diputados que tenemos deberían, empezando con Beltrones, ese debería estar en el bote como por 3 cadenas o 4 cadenas perpetuas de todo lo que le han encontrado. Al presidente que ahora ya compra la Casa Blanca y luego pide disculpas. Ay, robé, pero perdónenme. No, pues vas en el cárcel. La Hillary Clinton, esa debería estar como en 50 cárceles diferentes, que he cometido tantos crímenes. Y luego me da risa el mexicano, aquí es un paréntesis, el mexicano, ay no, es que va a ser mejor presidente que Trump. Es que Trump es racista. No, Trump no es racista, racista es esta, que a los hispanos se les dice que son los taco bowl, les llaman los taco bowl a los mexicanos. Y luego el mexicano dice, va a ser mejor porque ella fue esposa de presidente y todo eso, y ella fue senadora y todo. Y luego llega Margarita Zavala y quiere ser presidente. No, ella no debe ser presidente porque ya su esposo era presidente. Pues ¿quién te entiende? Pues está diciendo que Hillary es la buena porque es esposa de expresidente, y esta no porque es esposa de expresidente. Como que el ser humano no razona, pues. Y entonces nosotros tenemos que, el Señor nos tiene que abrir la mente y limpiarnos y cambiarnos la forma de pensar. El sufrimiento o la aflicción a veces es por eso. Porque nosotros debemos de aprender la lección, no porque nos está castigando. Porque inclusive la muerte de Jesús es la que nos libra de castigo, ¿no es así? Nos libra del juicio de Dios. Por lo tanto, sería contradictorio decir que yo estoy sufriendo porque Dios me está castigando. No te está castigando, al creyente lo está transformando. Por eso decía Daniel, dice, aún hay tiempo, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Y dice, no van a caer para ser juzgados, sino el ser humano cae o se tropieza para aprender una lección, o por lo menos en el sentido del creyente, permite que caiga y se tropiece para aprender una lección. Y a veces nosotros creemos, ay Señor, es que cometí un error y un pecado y me estás castigando. No, te está transformando. Esa es la palabra clave. ¿O cuántos de nosotros no hemos pasado por algún tipo de dificultad? Y siempre se nos va en la dificultad en la parte más débil que tenemos. Hay gente que pasa por dificultades financieras, otras emocionales, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo tipo.
pero es generalmente para fortalecer esa área de nuestra vida en la que nosotros tenemos un defecto. Ninguno es perfecto. Inclusive, ¿cuántos han escuchado la palabra discípulo? ¿Han escuchado la palabra discípulo? Fíjense, el Señor Jesús, el mandato que hacía era ser discípulos. ¿Y saben cuál es la palabra contraria a discípulo? Esa nunca se las enseña, nunca nos la enseñan. Pues la palabra contraria, opuesta a discípulo, es mentor. O sea, dice, ve y haz discípulos. Y nosotros llegamos a la congregación, o el creyente llega a la congregación y nunca busca el mentor. ¿Sí me explico? O sea, llegamos y nos sentamos y pensamos que en primer lugar decimos, no ocupo ser discípulo, no ocupo mentor, porque yo ya llegué y el Señor me transformó. El trabajo de todo creyente es hacer discípulos, pero el trabajo también de una persona, un creyente y un ser humano, es buscar un mentor. Decir, ¿sabes qué? Tú ya has logrado esto. Por eso nosotros, se los voy a poner de otra manera, ¿por qué buscamos consejería? Cuando tenemos algún problema. Cuando buscamos consejería es porque la persona con la que hablamos sabe más al respecto de lo que nosotros para cierto tema. ¿No se han dado cuenta que cuando tienen algún problema de algún tipo, buscan a la persona que en su mente identifican como que ya superó esa necesidad o ese defecto que tenemos, ¿verdad? Eso se le llama buscar un mentor. Es un mentor, hay mentor de todo tipo. Y el creyente también tiene que buscarse de hacer discípulos, pero no hay discípulos sin mentor. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando nosotros buscamos al mentor o cuando nosotros buscamos al discípulo, estamos nosotros siguiendo los principios bíblicos. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. ¿Sabes que tienes este problema? Busca a alguien que ya lo superó para que te guíe a salir de él. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy siendo claro en ese punto? Entonces, fíjense, la persona bíblicamente de los que yo leo que sufrió, por decir en segundo lugar más que el Señor Jesús, o después del Señor Jesús, era el rey David. ¿Cómo tenía problemas él? Porque la Biblia sí entra de manera muy extensa en la vida del rey David, o por lo menos en su reinado, en el tiempo que fue rey. Y cómo metía la pata. Y tenía que llegar los profetas y enseñarle lecciones, y él buscaba a los profetas. ¿Por qué buscaba a los profetas? Porque buscaba, por decirle así, un mentor, alguien que ya conocía o alguien que le podía dar palabra sobre su tribulación que estaba pasando. Dice Efesios 4, 21 y 22. Mejor, no, ándale, sí, pues. No, es que traigo lentes nuevos. Me quiere hacer sufrir aquí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, viciado, ¿qué es? El paradigma que tiene viejo. Y dice que estamos transformados de acuerdo a Jesús. Viciados es el paradigma que tenemos viejo. ¿Nunca les ha pasado que ustedes han prestado dinero y no les pagan? ¿Y qué debes de aprender de eso? No estés prestando dinero. No, es que no tengo para pagar el gas. ¿Me prestas? Mira, mejor te lo regalo, porque yo sé que no me vas a pagar. Si no tienes 200 pesos para pagar el gas, no vas a tenerlos para pagármelos a mí tampoco. ¿No han visto ese meme que el Roberto lo puso sobre la señora que le debía en una tanda, en una cundina? ¿No lo han visto ese? Que se hizo bien viral en las redes sociales. ¿No lo han visto? Sí, los que ya lo vieron se van a morir de la risa. No, la señora de repente hasta entró en coma, porque no quería pagar 200 pesos, porque hasta entró en coma. Y luego al rato, mañana te pago, y en la noche te deposito, y mañana, y estaban así texteándose uno al otro, ¿no? Y no, que luego te pago, y que no sé qué, y que mañana, y que voy a ir al Oxxo, y que ya llevaba quién sabe cuántos días, y dice, ay, es que estoy enferma, ahí viene el doctor, luego te mando mensaje.
Luego entraba, le volví a mandar mensaje a la que le estaba cobrando y le decía, yo soy el esposo de fulana de tal, es que entró en coma, porque no le quería pagar 200 pesos. Luego al rato se convirtieron en 400. No, es que ya no me acuerdo ni cómo va la historia, que a final de cuentas le contesta hasta el de la casa de empeño, no, ya no es de ahí el celular, soy el señor que le empeñó el celular y no te va a pagar. O sea, ¿cuál es la lección ahí? No estés prestando. Es que nunca me pagan, es que no agarras la onda. Ay, señor, ¿por qué siempre estoy sufriendo si yo trato de ayudar a la gente? ¿No te estás dando cuenta que la lección que debes de aprender en ese momento es no estés prestando a gente que no va a pagar? O sea, es una lección, ¿no? ¿O no? Yo prefiero decirle, mejor te lo regalo. ¿Sabes qué? Ahí la deja. Es más fácil que te paguen cuando los regalas que cuando se los prestas. Porque cuando les regalas les remuerde la conciencia. Y cuando se los prestas se enojan contigo, ya ni te quieren ni contestar el teléfono. ¿O no? ¿No se han dado cuenta? ¿Cuál es la lección? Cada quien la pasa por esa lección. Pero lo que quiere el Señor Jesús, o lo que dice aquí el apóstol Pablo, es: nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado. El problema es que está viciado y no aprendemos más que a veces pasando por ciertas tribulaciones o problemas. A veces vemos a las personas y decimos, ay, esa persona vive una vida tan perfecta o tan relajada, o ya quisiera yo estar así. Y no te has dado cuenta que muchas veces esa persona pasó por muchos problemas para llegar a estar donde está. Y nosotros queremos el resultado, pero no queremos el camino, llegar al resultado y hacer el viaje. Queremos microondas, todo en microondas. Les digo, todo lo que tenemos es un paradigma de la sociedad en la que vivimos o de la manera en que crecimos. Si alguien, por ejemplo en México, el paradigma o el complejo que tiene en México mucha gente, y la mayoría, es el complejo de pobre. No pueden ver a uno vivir bien porque el complejo de pobre no lo deja vivir bien. Empiezan las envidias, empiezan las críticas y las murmuraciones. Estaba viendo un video de un hermano, Perry Stone, no sé si lo conocen, Perry Stone. Y Perry Stone subió un video, es pastor, y subió un video de cómo estaba él en su carro manejando por el terreno donde iban a construir un auditorio. Y que el auditorio, pues, de los diezmos y las ofrendas, y gracias hermano, y dando agradecimiento, y en eso se atora el carro. Y ahorita lo sacamos. Y andaba en un Hummer. ¿Sí conocen los Hummer? Los carrototes esos Hummer. Y le ponían los comentarios en el Facebook, ay hermano, qué suave que ya se está construyendo, y que bla bla bla. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera pasado si el pastor fuera mexicano en un Hummer? ¿Qué hubiera dicho la gente? No, pues mira, no, sí, por los diezmos, y ven, anda un carro que vale tanto y que vale acá y que va. ¿Qué te pasa? O sea, lo mismo que hablábamos sobre los diezmos y ofrendas, el paradigma que tiene el mexicano, el complejo de la pobreza. ¿Y eso por qué viene? Por las novelas. Dejen de ver novelas. ¿Es en serio? Pues, bueno, los hombres casi no ven novelas, pero las mujeres sí se las avientan buenas. ¿Y cuál es la clásica novela mexicana? La muchacha pobre, que es la que trabaja en la casa del rico y se enamora con el rico, y la novia que es rica, que quiere enamorarse de él, es la mala. Porque es rica es mala, y esta, como es pobre, es buena. Y ¿sí o no? Durante los 40 y tantos años que tengo aquí en esta tierra, que he visto la televisión mexicana, siempre es esa la novela que pega. Por el paradigma o por la manera de pensar viciada. Esa es y yo lo veo diario, y lo veo en los comentarios, porque en el Facebook tengo a un reportero que se llama Alfredo Álvarez, no sé si lo conoces, y siempre sube videos, y veo los comentarios, y dije, de verdad, les falta ir a la iglesia y ser discipulados unos 20 años para que se les quiten esas ideas retrógradas que tiene la verdad la gente. Y no nomás en el sentido económico, en todo. O sea, los veo y digo, no puede ser que la gente tenga esa
mentalidad. Me decía un compañero de la escuela, que nos reunimos los de la primaria, y en el grupo de nosotros, por lo menos entre los hombres, porque es más común que el hombre sea el que trabaja y muchas mujeres son amas de casa, pero decía un comentario mi amigo, dice, fíjese que me he topado, dice, con muchos amigos de otras escuelas, y siempre nos dicen, ¿cómo le hicieron para que tu grupo, todos los de tu grupo son exitosos? Todos. Y dice que le preguntan a sus amigos de otras escuelas, porque después de la primaria, pues unos se fueron que al CETIS, otros se fueron a la Lázaro, otros se fueron al otro lado y nos perdimos. Pero dice, ¿por qué todos, sin excepción de uno solo, son exitosos? Le estábamos comentando. Le dije, es que ustedes no se dan cuenta que la base del éxito no era porque nosotros fuéramos especiales, sino por la educación que nos dieron. Porque la escuela en la que fuimos, en la primaria, los valores que nos enseñaron son los que nos llevaron a ser lo que somos. Porque es una escuela cristiana y con principios cristianos y valores cristianos. Recuerden, los valores son absolutos, no puede ser, no hay valores, no significa algo bueno, significa que te educaron. ¿Cuál es el fundamento de tu forma de ser? Le dije, y tú puedes ser no cristiano y puedes ser ateo, pero los valores que te dieron son los que te tienen donde estás. Y eso es lo que debemos de entender. Esos valores de la escuela fueron los que nos tienen donde están. Dije, porque la mayoría son católicos. Bueno, no, unos son judíos, otros católicos y otros somos cristianos. Pero sin excepción alguna, de manera equitativa podemos decir que somos relativamente exitosos. Le digo, ¿cuál fue la base de nuestro éxito? Le dije, los valores que nos dieron. Y esos valores que por ejemplo, cuando iba a meter a mis hijas a la escuela, ¿dónde las quise meter? En la misma escuela que yo entré, porque le iban a enseñar los mismos valores que yo tenía. Yo prefiero pagar la colegiatura de mis hijas que irme de vacaciones o comprarme un carro. Es más importante para mí los valores, porque están la mitad de su vida o una tercera parte de su vida están ahí metidos. Sin embargo, los metes en una escuela pública y ¿cuáles van a ser los valores que le van a inculcar al niño? Pues les van a inculcar los valores de la maestra o del sistema educativo. Por eso es que el ser humano tiene que cambiar. Por eso diferentes creyentes pasan por diferentes tribulaciones para cambiar. Nosotros podemos leer Primera de Crónicas 29:17, hablando del rey David. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Fíjate, escudriña los corazones. Dios nos ve a cada uno de nosotros, y en eso que el Señor quiere que cambiemos, en eso nos hace pasar por la dificultad. Y debemos de a veces ver esa dificultad como esa lección, no como el castigo. Otra vez, el castigo viene por esa idea que tenemos creada en nuestra mente. Ya sea que en el catolicismo sí era así. En el catolicismo sí, y muchos que vienen del catolicismo vienen con esa idea. En el catolicismo te enseñan que te va mal porque eres malo. Así te digan, no, es que Dios te está castigando. No es así. En la Biblia no es así. Por eso les digo, si los curas leyeran la Biblia no fueran curas. El Señor no quiere que nosotros estemos sufriendo. Dice en Jeremías que el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros y que nos desea lo mejor. Y decir que lo contrario, entonces estaba mintiendo el profeta. Si el Señor mismo dice que lo que quiere tiene buena voluntad para nosotros y lo que quiere es que cambiemos, entonces ¿por qué tenemos la idea de que debe ser al revés? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros en este momento estamos pasando por alguna dificultad, alguna tribulación? Puede ser muy difícil o puede ser ligera, pero ¿cuántos pasan por ella? Pregúntenselo ustedes mismos. Estoy pasando por una, pero ¿por qué? ¿O qué es lo que quiere el Señor que yo aprenda? En Salmo 17:5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. También nosotros nos podemos ir a
Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Bueno, dicen, ¿por qué era el Señor Jesús dice hace ese comentario o esa expresión? Porque en los tiempos antiguos, inclusive hoy en día, también se cree eso. Se cree que la prosperidad es un resultado de ser buena persona. Dice, es que está bien con el Señor, por lo tanto es próspero. Y el Señor Jesús decía, no te confundas, que es la filosofía de hoy en día de muchas iglesias, ¿no? De que el creyente debe de ser rico o millonario. El Señor Jesús dice, no, eso no empiecen con esas ondas, eso no es, o sea, si de eso se trata, entonces es más difícil que un rico entre al reino del cielo, no tiene nada que ver una con la otra. Si no, no hubiera cristianos pobres. Y vemos en el Medio Oriente cuántos cristianos están sufriendo y salieron de Siria, Egipto, y salen de esos lugares. Créanme, no están saliendo musulmanes porque están siendo perseguidos. Un musulmán no persigue a un musulmán. El único musulmán que está saliendo de ahí es el que están infiltrando en otras partes. Y ya lo podemos ver. De repente mandaron la orden los de ISIS diciendo, no se queden callados, ataquen hasta con cuchillos. Y estamos viendo por todos lados brotando en Europa que están habiendo ataques en los metros, en lugares así, musulmanes que quieren matar a otros con cuchillo. ¿Y quiénes son los que están huyendo de esos lugares? Los perseguidos. Y son creyentes. No rompería la regla entonces que si son creyentes no deberían de ser perseguidos. Pero cumple las palabras del Señor, dice, va a ser perseguido por tu fe. Estaba viendo yo un video que pusieron en la mañana de una nadadora que es cristiana que huyó de Siria, que es la que se ganó el primer lugar ayer. Es refugiada de Siria, mujer nadadora, y quedó en primer lugar, cristiana. Dije, ayer estaba viendo las Olimpiadas. Y si no las han visto, no las están viendo las Olimpiadas, no las siguen las Olimpiadas. Algunos de ustedes las han seguido. Y estaba viendo cuántas medallas de oro tienen los americanos, nada más una. Y ya los otros países les están robando las medallas. Cuando las Olimpiadas atrás eran puro americano. Y ya nada más veía que les empezaban a romper, les empezaban a ganar, hasta rompiendo récords. Una nadadora que rompió un récord que nada más rápido que lo que yo corro. Y ¡boom! Llegó rapidísimo, ¿no? Y le comentaba a Mari, le digo, ahora si te das cuenta, le digo, cómo ya los americanos ya no están siendo exitosos en lo que hacen, porque cada vez que empujan a Dios fuera del país, pues menos Dios los apoya. Ya no existe eso, que antes era que de repente veías a los atletas que se juntaban en círculo y oraban antes de competir. Y de repente veían que ganaban y le daban gracias a Dios. Desde que entró Obama, ahora es Dios fuera de mí, va a decir Dios, pues entonces yo me salgo de contigo. Y otros países que sí están buscando al Señor, bueno, empiezan a recibir una recompensa a raíz de eso. Porque Dios premia y ve los corazones y premia a su Hijo. Pero la tribulación no significa que nosotros somos malos. Quizás, fíjense, me pongo a pensar de esta muchacha que era nadadora. Sale huyendo de Siria, un país donde la verdad hay una opresión horrible hacia el cristiano. Y no se han puesto a pensar que probablemente el hecho de que huya a raíz de esa presión era porque el Señor le quería dar un lugar mejor donde vivir. ¿No nos hemos puesto a pensar eso? Que salen de Turquía, del golpe de estado que hubo hace como 2 semanas. Hay un golpe de estado, ¿y qué sucedió? Ahora los musulmanes dijeron, ahora yo me adueño de verdad del país. ¿Qué hicieron? Los cristianos empezaron a salir. Porque inclusive vemos en las profecías de los últimos tiempos que esos países van a ser completamente destrozados. ¿No será que el Señor está sacando a su gente de ahí? Pero lo vemos nosotros como ¿qué? Como un castigo, la mentalidad humana, es decir, ¿por qué, Señor, sufren y tienen que huir de su país?
Y yo me pongo a pensar, pues quizás eso es lo que quiere, que huya esos que son sus verdaderos hijos, esos que pasan por la prueba que leímos anteriormente, que decía Daniel, los hace caer, los hace ser emblanquecidos para ser levantados. ¿Será eso lo que quiere el Señor? Esa es la única, o sea, bíblicamente esa es la respuesta más lógica que yo puedo obtener de ahí. ¿Por qué sufre esta persona? ¿O por qué están huyendo los cristianos? Pues eso es lo que probablemente quiere el Señor. Está permitiendo que se levanten esos gobiernos para darles una mejor vida. Pero la idea tradicional es que hizo mal, ¿verdad? ¿No pensamos de esa manera? Ese paradigma que tenemos nos hace creer que hice algo mal, por eso me está pasando esto malo. Y no es necesariamente así. En Hebreos 11, 37 y 38, perdón, del 36 al 38, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso era por lo que pasaban los discípulos o los primeros creyentes o la iglesia primitiva, pasaba por eso. ¿Esa lista es buena? Les pregunto si es una lista de cosas buenas. De repente, fíjense, si no pasamos por problemas, no venimos a veces a la iglesia. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando tiembla, se llenan las iglesias, que hasta hagan ganas de pedirle al Señor que tiemble más. Es verdad. Entonces, cuando el ser humano o el creyente, vámonos al creyente, porque no tanto el impío ya está sufriendo por ser impío. Cuando el supuesto creyente no asiste a la iglesia, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues sacudir la tierra para que vengan, porque no aprende la lección de que no debes de dejar de congregarte. Así dice la Biblia, ¿no? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces dejan de congregarse y de repente tiembla y se les cae la casa. ¡Ay, Señor! Y aquí está. ¡Ay, Señor! ¿Por qué permitiste? Y a él no se le cayó. Es que si no tiembla y no se cae tu casa, no vienes. Y a él no se le cayó porque él sí viene. A él no necesito tumbarle la casa porque él sí viene. A ti solamente te hago venir cuando te tumbo la casa. No nos ponemos a pensar de esa manera, ¿verdad? Y a veces veo que pasa alguna dificultad. Yo creo que el estrés más grande o la dificultad más grande que puede pasar la cabeza del hogar o el padre de familia o como le quieran poner, es económica, ¿verdad? Es el sustento de la casa. O no pasan por esa. Yo creo que si el que no está pasando por esa, la verdad algo le falta aprender. Porque hasta la Biblia dice que la obligación del padre de la casa de la cabeza del hogar es el sustento de su familia. Y el que no coma, trabaje, que no coma, y dice, y el que no cuida de su casa es peor que un impío. O sea, es peor que un pecador. O sea, porque otra vez le falla pues al blanco. Por eso te puso de cabeza para que tú los mantengas. ¿No lo estás manteniendo? Pues estás en un problema, no estás asumiendo tu rol correcto. Pero yo creo que aquellos que sí nos preocupamos por el bienestar de nuestra casa, el problema más grande es el sustento, ¿no es así? ¿Sabes qué? Necesito pagarle la escuela, y pasamos por una serie de necesidades y dificultades personales que probablemente la esposa o los hijos no vean, pero es la que pasamos los papás o los maridos. Y es donde el Señor nos transforma. Algunos nos tardamos 10 años, otros 20, otros 2. Cada quien a su velocidad, a su ritmo. Pero ¿es para qué? Para convertirnos en la persona que Él quiere que seamos. El problema es que no lo vemos de esa manera, lo vemos por un castigo. ¡Ay, Señor, me estás castigando! No, te está transformando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice?
Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Somos participantes en los padecimientos. Es normal, dice. Ahora que eres creyente, mejor gózate, dices, bueno, o sea, imagínate, el Señor me ve, me valora tanto, que me pone como copartícipe de esos sufrimientos. Y te está diciendo Pedro, velo como algo bueno, que Dios te quiere lo suficiente para hacerte pasar por eso, para transformarte y ser mejor. No porque te está castigando, porque si de eso se tratara, entonces Jesús fue el peor pecador, ¿no? Porque ¿quién ha pasado por lo que Él pasó? Ninguno de los apóstoles pasó por lo que pasó el Señor Jesús. Pero nosotros lo vemos de mala manera. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros alegráis, otra vez hablando de alegre, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que nos alegremos en ese prueba, porque en ese fuego, porque estamos, o en esa aflicción, porque estamos siendo probados. Dice, diversas pruebas para que nuestra fe sea sometida, para que nosotros aprendamos la lección. Dice, así como el fuego, ¿qué les decía al principio? ¿Cómo se purifica el oro? Se purifica con fuego. ¿Cómo se crea un diamante? Con presión. Pero nosotros queremos ya el diamante. ¿Por qué creen que cuesta tanto un diamante? ¿O por qué creen que cuesta tanto el oro? ¿O por qué creen que cuesta tanto la plata? Muchos no sé, que se han preguntado por qué vale tanto el oro o por qué cuesta tanto un diamante. Nada más lo tenemos así de una manera natural. No, el oro es caro, pero no saben por qué es caro. ¿Nunca se han preguntado por qué? Fíjense, el valor del oro se le da por su escasez y por su dificultad de encontrarlo. El oro, cuando uno va a buscar oro, se dice que uno de cada 18 personas que busca oro, o por lo menos así era antes, una de cada 18 personas que buscaba oro, que invertía horas en buscar oro, solo uno de 18 encontraba. Por lo tanto, dice, el valor del oro se le da, ¿por qué? Porque equivale a 18 personas trabajando para que solo una la encuentre. ¿Sí? De aquí nos separamos 18 personas, vamos a decir que, y yo encuentro oro. Esto que yo encontré vale por el trabajo de los otros 17, porque es muy difícil encontrarlo. Entonces esos 17 van a decir, yo quiero lo que él tiene, por lo tanto vale mucho porque no lo encuentro. La plata vale menos porque es más fácil encontrarla. El diamante vale muchísimo más porque es muchísimo más difícil encontrarlo. Igual el ser humano. ¿Por qué cree que hay personas que ganan mucho en su trabajo y gente que gana muy poco en su trabajo? Porque aquellos que ganan muy poco hay en todos lados. Y aquellos que ganan mucho, poca gente tiene esos valores, ese conocimiento, esa forma de pensar, de liderar, de hacer. Muy poca gente lo hace. No le pagan por su trabajo, le pagan por lo que vale. Estaba viendo yo trabajo en la construcción, muchos ya saben. Y clásico que se quejan, ¿no?, los trabajadores, especialmente el velador. El velador dice, ¿por qué me pagan tan poco? O el muchacho que carga cubetas de agua o de cemento, ¿por qué gana tan poco? Porque cualquiera lo puede hacer. Y dices, bueno, pero es que merece más. Económicamente hablando no merece más, porque cualquiera, agarras un niño y lo hace. De pararse a cuidar una obra, pones un perro y al perro no le pagas, le das de comer nada más. No estoy comparando a la persona con un perro, estoy queriendo hacer
Entonces yo quiero dar un ejemplo. Cualquier persona, ¿cuánta gente tiene ojos? Pues todos. ¿Cuántos saben hacer una llamada a la policía? Todos. Entonces pones un velador y dice, ¿por qué me pagan tan poquito? Es que cualquiera, si tú no lo haces, el de allá lo hace. Es nada más ver, y si se mete alguien le hablas a la policía. ¿Requiere de esfuerzo, de conocimiento, de habilidades? No, hasta un niño lo hace. Pero a la persona que produce o que crea una compañía donde producen miles de celulares y solamente él lo puede hacer, esa persona ¿cuánto vale? Pues eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Nos hace pasar por las tribulaciones y las dificultades para que valgamos más, seamos como el oro. Por eso el oro vale tanto, porque ha sido refinado. Porque una persona que realmente tiene los valores cristianos, por llamarle de una manera, al mundo vale más, porque eso se convierte en lo que el Señor Jesús llama la sal de la tierra. Si no existieran los creyentes, la tierra no tuviera sabor. Fíjense, si no existieran los creyentes, los pobres ateos no tuvieran nada que hacer, ¿verdad? Los ateos no tuvieran con quién pelearse. Pobrecitos ateos. Hay que ser más creyentes para que los ateos se entretengan más, porque pobrecitos, si nosotros no tienen nada que hacer, se aburren. Por eso se llama la sal de la tierra. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Ay, que los ateos son malos. No, si nos ocupan, si no se aburren. Pobrecitos. Digo, pues, viéndola de una manera más objetiva o más lógica, no tuvieran nada que hacer. No tuvieran, las personas que están a favor del aborto, no tuvieran con quién alegar. Lo hicieran legal y ya, y se aburrirían. No tuvieran con quién pelear. Pero por eso el Señor nos pone, porque dice, van a ser la sal de la tierra, o vamos a hacer la sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer la sal? La sal, ¿han visto cómo la hacen? También pasa por un proceso. O nada más encuentran sal. Fíjense, todo lo que vale, cuesta. Todo lo que tiene alguna sustancia, algún valor o una importancia en nuestra vida, en todo lo que hacemos cuesta. Es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Quiere transformarnos porque quiere que valgamos más, no porque nos está castigando. Y eso es algo que debemos de nosotros entender. Estamos pasando por alguna tribulación, denle gracias a Dios, dice Pedro, porque nos está transformando para ser mejores. Les digo, el problema de la persona que dice, es que presto y no me pagan. Aprende la lección, no prestes. Es que siempre me peleo con mi jefe y siempre me corren. Aprende la lección. No, es que el Señor no me bendice porque siempre me corren porque me peleo con el jefe. Aprende la lección. Búscate un mentor. Sé discípulo de alguien, búscate el mentor y pregúntale, ¿por qué a mí siempre me corren y a ti no? Y verás qué te va a decir la persona. Va a decir, pues deja de tener ese mal genio ahí, haz caso a lo que te ordena el jefe, por eso es tu jefe. No sé, aquellos que les recomiendo mucho, en vez de estar viendo novelas, mejor métanse al YouTube y vean videos sobre Jim Rohn. Jim Rohn era un brother también, pero se dedicaba a ayudar a negocios. Y decía, si tú trabajas en un McDonald's y te pagan $5 la hora, pues te mereces tus $5 la hora. Pero si tú trabajas en el McDonald's barriendo y siempre estás alegre y chiflando, verás, al rato te pagan 7. Al que anda con mala cara le van a pagar 5, lo van a correr. Al que anda barriendo, contento barriendo, ese al rato lo ascienden y le pagan 7. Y dice, por eso te dice, debemos de cambiar. Él le llama también esos paradigmas que el creyente no está exento de tenerlos, todos los tenemos. Todos tenemos ciertos paradigmas que hay que romper. El creyente los tiene, aunque no aparezca esa palabra en la Biblia. No aparece la palabra, tampoco aparece la palabra rapto ni Trinidad. Sí, pero son conceptos que sí vienen ahí. Esto que estamos leyendo, esto es lo que se le llama romper paradigmas. Y romper esas ideas que nosotros tenemos, que sufrimos porque somos siendo castigados. Inclusive, fíjense,
A veces el Señor tiene que hacernos pasar por algo para exponer el corazón que tenemos. Si somos de buenas personas o malas también. No nada más si tenemos unos valores que hay que romper, sino de realmente revelar el corazón que tenemos. Y una de las cosas más difíciles, o una de las cosas que más se expone, es el chisme y la murmuración. Inclusive también la murmuración en contra de Dios. Nosotros leemos 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense, en el tiempos antiguos el pueblo de Israel sufría, inclusive hay toda una historia de cómo sufre y el Señor los juzga y los castiga y los hace entender que gracias a su murmuración ellos iban a pasar por una dificultad y una tribulación, porque quiere que lo expongamos a veces. Y no pensamos que la murmuración es mala, hablar de mal de alguien. Inclusive murmuramos contra Dios. Le contamos a alguien más que el Señor es malo con nosotros. Ay, es que es malo porque no, mira, aquel o aquella está pasando por esto y ya la libró y yo sigo por lo mismo. Señor, ¿qué pasa? Y murmuramos contra Dios. Y por la murmuración el pueblo de Israel sufrió castigo. Podemos nosotros leerlo inclusive en... hay una historia sobre el profeta Ezequías, y cuando los sirios estaban conquistando al pueblo, tenían conquistado al pueblo, inclusive le estaban pidiendo clemencia a Dios y que los librara de la tribulación, y le oraban al Señor, y parecía, el rey decía, no me está contestando Dios. Creo que es Segunda de Reyes capítulos 6 y 7. Está muy larga la historia para leerla, pero léanla ustedes. Y lo quiero nada más resumir. Estaban pasando por una dificultad y una conquista, y le oraban al Señor. Y inclusive relata la Biblia que había tanta hambre que un pollo, por decir un ave, costaba 5 piezas de plata. Han de cuenta como 5 onzas de plata, son $100 ahorita en términos modernos. Un pollo te costaba $100, por decirle así, para que lo pongamos en términos modernos. Decía, había tanta hambre que nada más para comprar un pollo te costaba $100. Imagínense que les cueste eso, de la escasez de hambre que había. Y el pueblo estaba pidiéndole a Dios, el rey le pedía a Dios, sácame. Y llegó un momento en que decía, no me contestaba. ¿Quiénes lo ayudaron? Leen todo el relato, y aquellos que llevan que le revelan la respuesta a la oración del rey. Cuando el rey Ezequías les dice, el profeta Ezequiel les dice, el Señor te va a contestar de manera milagrosa y vas a tener abundancia y todo. Y lo que buscaba el Señor, la lección que nos da en esos 2 capítulos, es de que tenemos que pedir y esperar la respuesta de Dios. Y llega un momento en que estaba siendo oprimido el pueblo por los sirios, que había hambre, que el profeta le dice, vas a ser rescatado de manera milagrosa. Entonces la manera milagrosa era que el ejército sirio, una noche, empieza a oír caballos y empieza a oír jinetes y todo, y se asustan todos, se espantan y huyen. Y dicen, los israelitas vienen con nosotros con todo, a darnos con todo, vámonos. Y les entró en temor. Y 4 leprosos se meten al campamento, porque dicen, nos van a matar, pero ocupamos. Y se meten al campamento y encuentran oro, comida y todo. Inclusive dice que los 4 leprosos esconden el oro de una de las carpas. Imagínense, ¿cuánto costaba un pollo, por decirlo así? Y encuentran oro. Y les remuerde tanto la conciencia que van. Y ya para eso, cuando el Señor ya lo libró, el rey no se había dado cuenta. Y el rey empieza a murmurar en contra de Dios. Y agarran, mientras los leprosos estaban saqueando el campamento de los sirios que ya habían abandonado, por decirles, remuerde la conciencia y dicen, ¿saben qué? No nos podemos quedar así, no podemos nosotros ser nada más los que recibimos este beneficio, vamos a avisarle al rey. Le avisan al rey. Los sirios se fueron y dejaron todo para nosotros. Y va el rey y manda un espía. ¿Qué pasó? Y dice, no, ¿saben qué? Ya no están. Y van y agarran la harina y agarran todo.
Y se empiezan a alimentarse, a comer, todo. No tuvieron que levantar un arma, no tuvieron que prender un solo soldado. El pueblo ya había sido libertado sin que se hubiera dado cuenta. Un día antes, un día después de que había ya murmurado el rey en contra de Dios. ¿Qué es la reacción natural del rey? De arrepentimiento continuo, porque él dijo: yo le pedí al Señor y no me contestaba. Estaba pasando por una tribulación y ya estaba casi maldiciendo a Dios, por decir. Pero el Señor sí contesta la oración, pero lo que queremos es rápidamente que nos conteste, que nos diga ya y sí. Y las personas que cualquiera se nos hubiera acercado un leproso, en aquel entonces se acerca un leproso y hazte para allá, ¿verdad? Y esos fueron los que terminaron dándole la noticia al rey. Fíjense, analicen todo lo que sucede en esa historia en 2 capítulos nada más. Pero ¿qué tenía que hacer el Señor? Exponer el verdadero corazón del hombre. Expuso el corazón del rey, que de tal manera que el rey estaba ya afligido. El profeta estaba así como que no puede ser, te está contestando, o sea, Dios escucha tu oración, pero no tenemos la paciencia para esperar. Esa es otra cosa que quiere buscar en nosotros, esa paciencia. Y no estarnos desesperando. Pero hay que entenderlo, por lo que pasa el creyente busca darnos la lección. El impío nunca la va a entender. El impío jamás la va a entender. Pero el creyente, lo que Dios espera del creyente es que la entienda. Es por eso que el Señor nos permite pasar, y nos hace pasar por dificultades también para entender. Vamos a ver 2 de Pedro 3:17 ya para casi terminar. 2 de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de nuestra firmeza. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? El error de los inicuos, o sea, escuchar voces de aquellos que no creen, que nos haga dudar y vayamos a caer de lo que ya sabemos que es la verdad. Dice, nos está advirtiendo ahí Pedro, dice: guardaos, no dejemos que nos cambien nuestras ideas. Es por eso que la Biblia siempre hace un énfasis en estos principios de discípulo mentor, discípulo mentor, discípulo mentor. Todos lo vemos que siempre había en los reyes, profetas, en los siervos de Dios desde el Antiguo Testamento, siempre había eso. El apóstol Pablo era el mentor de muchos. Timoteo era un gran ejemplo de que era el discípulo de Pablo, era su mentor, y le mandaba cartas diciéndole: haz esto, haz lo otro, cambia acá, no dejes que te menosprecien por ser más jóvenes que fulano, bla, 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 bla. Y les daba una serie de lecciones. Era su mentor y su discípulo. Por eso Pedro, el mentor de Pedro y de los otros, ¿quién era? Pues el Señor Jesús. Tuvieron al mejor de todos. Cuando el profeta Moisés cometía errores, ocupó a su suegro que le dijera: hey, consíguete gente a quien le delegues, no trates de hacer todo tú. Mentor, discípulo. El rey David tenía al profeta Samuel, mentor, discípulo, y tenía otros profetas también que le llamaban, que le decían, por medio de Dios le decían: esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, y le llamaban la atención. Después el rey David tuvo a sus discípulos también, y era una secuencia. Y eso es lo que nos dice Pedro: guárdate, en ese sentido, que no escuches voces de aquellos que no saben de lo que hablan. O sea, si viene una persona que nunca ha sido exitoso en nada en su vida, ¿le van a escuchar su opinión? Me acuerdo que en el negocio, por ejemplo, de Usana, cuando hacemos el negocio, siempre le ofrecemos la oportunidad a alguien, ¿no? Entonces, siempre sale la clásica. Es una que siempre, uno ya se ríe de ella, pero y la entendemos porque a veces nos pasaba. Que llegaba y decía: no, fíjate que yo no quiero hacer ese negocio porque mi amigo dice que son malos los negocios, esos negocios. Bueno, ¿y tu amigo qué hace? No, está desempleado. Y le digo yo: ¿tú le vas a hacer caso sobre negocios a alguien que no puede ni conseguir un trabajo?
¿En serio? ¿A ese le estás haciendo caso? Estás escuchando la opinión de alguien que no puede ni conseguir un trabajo y ahora resulta que es experto en los negocios. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? O que llegue alguien, que yo esté tocando la batería y llega alguien que nunca ha tocado. No, así no se toca. Bueno, enséñame cómo tocar. No, no sé tocar, pero es que me dijeron. Pues no me vas a venir a corregirme a mí si tú no has agarrado una baqueta en tu vida. O alguien que no sabe de música y diga, fulano músico, no me gusta cómo toca. Bueno, ¿tú quién eres? No más, tú no eres nadie para opinar. Pero por eso nos dice ahí, el error de los inicuos. Escuchamos las voces de aquellos que nunca saben nada, que no hacen nada, que no conocen de nada, y lo tomamos como una opinión buena. Es que mi amigo que es que tiene un sinnúmero de problemas, dice que yo cometí el error de estar orando. Le pasaba a Job lo mismo, ¿no? Llegaban sus amigos, estaba pasando por tribulación, y llegaban los amigos y le decían, haz esto, haz lo otro, estás mal acá. Y yo lo leí y dije, hasta Job las agarra y los manda a volar. Pues, ¿qué me estás metiendo ideas en la cabeza? Tú que no sabes de nada y ahora me metes ideas en la cabeza. Eso es lo que nos advierte Pedro. Dice, no le hagas caso a aquellas voces, porque te van a hacer caer de tu firmeza. Eso que ya te había, ese fundamento que ya te había sido dado a ti de la palabra, no escuches esas voces. Por eso el apóstol Pablo dice, ni los invites ni a comer, no comas ni con ellos, porque van a cambiar tu forma de ser, te van a quitar las ideas correctas. Por eso les decía desde el principio, somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos. ¿Quieres ser diferente? Pues júntate con otros diferentes. Decía el experto en finanzas Robert Kiyosaki, no sé si lo han escuchado, el que escribió El Padre Rico, Padre Pobre, ¿lo han escuchado? Y una de las cosas que dice en eso, dice, yo soy exitoso porque yo me juntaba con gente exitosa. Dice, si en el grupo en el que te juntas eres el más rico y quieres ser más rico, pues cámbiate a uno donde seas el más pobre. Porque si eres el más rico de los 5 con los que te juntas, pues vas a ser igual de pobre que esos 5. Pero quieres ser más rico, pues júntate con más ricos, dice. Es un ejemplo económico a lo que me refiero. ¿Quieres ser más sabio en la palabra? Pues júntate con gente que sabe de la Biblia. O sea, no te vas a juntar con aquellos que no saben nada. Pues ¿qué te van a enseñar? Nada. Y al rato vas a ser igual de analfabeta o igual de ignorante bíblico que ellos. Y ese es el propósito de congregarse. Por eso dice la Biblia, no te dejes de congregar, porque de ahí vas a aprender. Para terminar, Efesios 4:31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya cuando después de que pasamos por los problemas o cuando estamos en los problemas empezamos esa es una fase del hombre. Y nos dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos de esa manera? ¿No se han preguntado por qué somos de esa manera? ¿Por qué tenemos ira, enojo, amargura o andamos diciendo groserías? ¿Nunca se han juntado con alguien que dice un chorro de groserías? ¿Conocen a alguien que dice, para todo dice groserías? ¿Qué van a hacer? Al rato van a decirlas igual que él, ¿verdad? Yo tengo un amigo que para todo objeto le tiene un calificativo de grosería. El carro, la carne, el vaso, la tortilla. Para todo le agrega un calificativo. Y yo le doy carrilla. De repente le digo, no, es que ya hay que, porque nos juntamos a comer, ya hay que asar la carne. Le dije, ¿por qué te hizo la carne que la estás maldiciendo a la carne? No me vas a ver buena. Y se ríe. Dice que, me dice, sí es cierto. No, que el carro que compré, oye, lo acabas de comprar, está nuevo, al rato ya no va a servir porque se la andas maldiciendo al pobre carro. Pero lo hacemos de chiste, pero le digo, ¿te das cuenta cómo hablamos? Y si yo no fuera... como dice Pedro, como decía anteriormente, que nos quitemos esa influencia, no vaya a ser que te hagas igual. Yo por eso lo hago de manera, para programarme a mí mismo de no ser igual, pues.
porque con todos los que conozco hablan igual. Entonces yo lo hago de risa para yo siempre también estarme mentalizando de que no debo hablar así. Por eso le doy carrilla. Él ya sabe que le doy carrilla por él. Le digo, oye, ¿qué te hizo la carne para que le hables así? Ahorita te la vas a comer, te va a dar indigestión. ¿No les ha pasado? ¿Conocen a alguien así? Gabriel se ríe. Sí. Y luego al rato estamos hablando igual. Imagínense, en lo espiritual es lo mismo. Si nos juntamos con gente que es bebé espiritual, vamos a seguir siendo bebés. Si nos juntamos con gente que es ignorante espiritual, vamos a seguir siendo ignorantes. Pero debemos de nosotros, dice, todo el Nuevo Testamento nos está diciendo, cambia la forma de pensar para que no creas la filosofía moderna, esa del karma o esa de que predican los supuestos profetas, de que debe de irte bien, el cristiano debe de ser exento de tribulación. La Biblia no lo dice eso. La Biblia dice que pasamos por esas para que Dios nos perfeccione y nos haga mejores. No porque nosotros debemos de ser exentos nada más porque hicimos ya una oración de salvación. Por eso les digo, si de eso se trata, entonces Jesús es el peor de todos porque es el que sufrió más. Pero es contradictorio al verdadero mensaje de la Biblia. La Biblia en inglés se escribe la palabra Biblia, se escribe B-I-B-L-E, Bible. Sí saben que así se dice en inglés, de la mayoría que sabe inglés. Y me acuerdo de chicos les enseñaban que Bible en inglés significa Basic Instructions Before Leaving Earth. Así lo enseñaban a los niños. O sea, instrucciones básicas antes de irte de la tierra. Por eso es que la leemos. Me acuerdo de niños así nos la enseñaban. Acuérdense que Bible significa Basic Instructions Before Leaving Earth. Esto es lo que significa. Si nosotros fuéramos exentos de todo, necesidad de tribulación, entonces no tuviéramos necesidad de la Biblia. Pero entonces eso nos lleva a analizarnos. Estoy pasando por algo, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Y la oración o la pregunta más adecuada sería con el Señor no deberíamos decir por qué, sino deberíamos decir, ¿qué quieres que aprenda? Y ayúdame a aprenderlo de la manera más rápida para pasarlo de la manera más rápida. Como pedía el rey David decía, ya, ayúdame a entender y que pase esto ya. No se quejaba con Dios por lo que pasaba, le decía, ¿qué necesito aprender? Y ayúdame a que pase ya. O sea, enséñame rápido, porque ese es el propósito que tiene Dios. Si estamos pasando por una necesidad, una tribulación, debemos de hacernos esa pregunta y hacerle esa pregunta al Señor. Y no pensar que somos exentos de la tribulación. Con eso quiero terminar, hermanos. Que lo meditemos en la semana. Si están pasando por algún sufrimiento, pídanle al Señor. O si vemos que algo no cambia, pues hay que pedirle al Señor que nos enseñe y que nos ayude a cambiar. No reclamarle al Señor por qué nos pasó. Que nos pasó es por algo. Amén. No sé si hay alguna otro anuncio. Yo lo que quiero recalcarles es los viernes. No se les olvide de los viernes. Creo que mi mamá tiene algo que decir. Tú dile. A ver. ¿Quién tiene un problema dental del lado derecho, arriba? Pásate. Nada más. Ya. Bueno, mientras oran por nuestra hermana, no sé, alguien más va a pasar. Los demás nos ponemos de pie para ser despedidos. Y vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por la tarde, por la mañana que nos diste, por el día que nos has dado y la semana que comienza, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu perdón, tus enseñanzas, Señor, y la palabra que tú siempre nos das. Te pedimos que haga raíz en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, y dé fruto, Señor, y siempre sepamos que lo que tú buscas para nosotros siempre es nuestro bien. Y que nosotros seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor, y seamos perfeccionados. Y te pedimos, Señor, que esta semana nos acompañes en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro descanso, en todo lo que hagamos, Señor, en todo lugar que estemos, Señor.
y nos prosperes, Señor, porque sabemos que tú lo que buscas es el bien de nosotros. Te damos gracias, Señor, y aquellos que no vinieron, Señor, que tú les redargullas en su mente, en su espíritu, Señor. Aquellos que están siendo rebeldes o flojos, Señor, que tú les hables, Señor. Y si es necesario que tiemble, que tiemble. Y te damos gracias por nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.